Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Uno creía en las certezas, uno creía que había ciertas cosas que uno entendía, pero en el mundo de hoy parece que uno no entiende mucho, son tantas las dificultades para interpretar, incluso hace 20 años uno sabía lo que era o no era un golpe de Estado. Hoy día uno tiene que preguntarse, lo de Bolivia, ¿es un golpe de Estado lo que ocurrió con Evo Morales en Bolivia? Unos dirán, no, pero ¿cómo si es una renuncia? Otros dirán, pero ¿cómo una renuncia? Es una renuncia forzada por los militares. Uno dice, sí, pero es que está acusado por la OEA de irregularidad en las elecciones, pero otro dice, sí, pero las elecciones eran para un mandato con el cual todavía no empezaba a regir y estaba todavía en el mandato anterior que era legítimo. Bueno, es muy complicado. Pero bueno, tras la renuncia de Evo Morales ayer a la presidencia de Bolivia, ocurrió el domingo, un clima de tensión se ha apoderado de ese país. Incendios, saqueos, enfrentamientos, ¿les suena? Bueno, eso es en Bolivia. Manifestantes, represión de fuerza pública han tenido lugar entonces en distintas ciudades de ese país. A través de Twitter, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha señalado que la policía amotinada está reprimiendo a bala a los manifestantes y ha causado varios heridos e incluso muertos en lo que llamó el primer día después del golpe cívico-político-policial. Las Fuerzas Armadas de Bolivia están desplegadas en todo el país en una operación que aseguran busca resguardar el orden público. Ahora, lo curioso es que en este vacío de poder, ¿quién es el que está llamando a las Fuerzas Armadas dentro de un marco constitucional en un estado de emergencia? ¿Qué es lo que ocurrió aquí hace 3 semanas? Donde un mismo presidente lo pone, pues lo saca porque estima que no es necesario y los militares vuelven a los cuarteles y dejan de resguardar el orden público, para hacer una diferencia donde hay Estado de Derecho y donde no hay Estado de Derecho, porque hay un presidente que se va con otros ministros y queda un vacío de poder, es decir, hacer algunas comparaciones, ¿no? Mientras hay caos en La Paz y otras ciudades del país, la segunda vicepresidenta del Senado, que es de oposición además a Evo Morales, Yanine Áñez, la verdad que no sé exactamente cómo se pronuncia, que se espera que asuma el poder de forma transitoria en este vacío complicadísimo, convocó para mañana sesión legislativa luego de que esta tarde llegara la renuncia formalmente de Evo Morales ante el Poder Legislativo. La posible presidenta interina de Bolivia, la señorita Áñez, fue elegida senadora por el partido opositor Demócratas y llegó a La Paz en las últimas horas, en donde señaló que harán lo posible por convocar elecciones en los plazos establecidos. Se dice que el 22 de enero podría haber una elección. Mientras que los líderes de la oposición boliviana descartaron que lo que está sucediendo en Bolivia sea un golpe de Estado. Tanto para descartar, más bien dejémoslo en que hay una duda, una interpretación, porque, no sé, salvo que alguien tenga muchas certezas. Escuchemos. Bueno, tenemos ya un calendario, creo que la población grita por que el 22 de enero, tengamos un presidente ya electo y vamos a hacer los esfuerzos que sean posibles para que eso se consolide. Ya tenemos algo adelantado para que eso pueda suceder. Bueno, pero Bolivia es una cosa, lo que ocurre en nuestro país es algo que vamos a afrontar aquí para entender con especialistas en materias constitucionales. Vamos a la pregunta del día y en la pantalla se despliega de inmediato la pregunta y tiene que ver con, ahí está, frente al debate por una nueva constitución. Esto que el gobierno ya ha llamado formalmente a establecer un proceso tendiente a tener una nueva constitución. Es decir, ya no es discutible. Hasta el propio gobierno y la oposición hablan que habrá una nueva constitución en Chile. Uno dice, bueno, por fin se zanjaron todas las dudas, por fin se intenta volver a un cauce de mayor tranquilidad en las calles, en la vida diaria, pues surgen a nuevas preguntas o a nuevos escenarios, nuevas preguntas. Y por ejemplo aquí hay una alternativa un poco binaria, pero es lo que nosotros todas las noches intentamos establecer, al menos para limpiar algunas dudas. ¿Redactar una nueva constitución o reformar la actual? Habrá algunos que todavía pretenden reformar la actual. Dicen que el presidente de la República, que el sábado en el diario Mercurio dijo que había que reformar la Constitución y se comprometía incluso más allá de lo que él había pensado en las elecciones o en su programa anterior, fue el punto de inflexión que su propia coalición le dijo: presidente, no están tiempos para modificaciones, está tiempo para nueva constitución. Y eso fue lo que anunció anoche el gobierno. Vamos a la mesa.
porque vamos a hablar con 3 personas que entienden de esto en serio. Vamos a tratar de hacer pedagogía, porque si entiendo yo, entendemos todos, supongo. Jorge Correa, abogado constitucionalista, ex subsecretario del Interior. Jorge, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Don Matías, ¿cómo está usted? Nos acompaña también Sergio Verdugo, que es académico de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar aquí, Sergio. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Y Arturo Fermandúa, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, también de Derecho Constitucional, ¿no es así? Así es, Matías. Muchas Arturo, gracias por estar aquí. Y ex embajador de Chile en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí, Arturo. Muy buenas noches. Chao, Matías. Buenas noches. A ver, está un poco fuerte la música aquí, señor director. Y a esta edad hay que seleccionar con el oído. Yo quiero preguntarle a los 3 que son expertos. ¿Chile entró a partir de anoche formalmente en el camino que nos va a llevar a una nueva constitución o todavía está por verse? ¿Vamos a tener la nueva constitución como tenemos la del 33, la del 25, la del 80? ¿Vamos a tener la constitución del 2020, 21 por ahí? Arturo. Va a haber nueva constitución, lo dijo el presidente de la República. Aparentemente la coalición de gobierno está apoyando esta idea. Pero hay una cosa muy interesante. En todas las constituciones anteriores se hereda buena parte de la tradición jurídica previa. Yo creo que el rótulo también es una forma de convocar, de identificar lo que se está pidiendo, Matías, pero naturalmente, y eso no es malo, que haya cierto traspaso de instituciones o de mecanismos o de garantías que han funcionado bien. Por ejemplo, hace muy poco se reformó la Constitución para la elección de los gobernadores, democratizar las regiones. Una nueva Constitución, por nueva que sea, me da la impresión que tendría que mantener esa. Eso, sí. Lógico. La rueda está inventada, es qué neumáticos le ponemos. Y esa es la discusión, ¿no? Y de qué material también. Sí, no, se de hace. muchas cosas, pero la rueda es la rueda. La rueda es la rueda. No queda derogado, suprimido y prohibido los contenidos que tenga la Constitución de hoy. No debiera puede ser quedar. mejorada. No debiera quedar, y ahí hay uno de los desafíos, por ejemplo, del mecanismo de la Asamblea Constituyente, es cómo preserva en el intertanto ciertas instituciones o ciertos elementos fundamentales, por ejemplo, el Poder Judicial. No nos adelantemos a los caminos. Primero, el punto de partida. ¿Se ve, Sergio, la perspectiva que al final de este camino vamos a tener una nueva Constitución para Chile? Yo creo que eso depende del itinerario que el gobierno sea capaz de generar, de acordar con la oposición. Lo que sabemos del anuncio del gobierno es que ahora el gobierno está adhiriendo a la idea de tener una nueva constitución. Sabemos que no hay un mecanismo todavía que se ha propuesto, pero que ese mecanismo se va a llamar Congreso Constituyente, todavía no tiene un contenido. También sabemos que tiene que haber participación, no sabemos de qué forma, y que al final va a haber un plebiscito. Eso es todo lo que sabemos. Y yo creo que está bien que el gobierno lo haya anunciado de esta forma, porque para poder definir el itinerario se requiere hacer una reforma a la Constitución actual de forma previa. Y para eso se necesita juntar con el quórum de 2/3 partes del Congreso. Por eso el presidente, yo leo el anuncio de él como invitando a la oposición a sentarse a conversar acerca de cuál va a ser este mecanismo. Ahora, si vamos a tener o no nueva constitución va a depender mucho acerca de qué es lo que entendemos por constitución. Una constitución que modifique el texto de forma completa, desde una perspectiva formal, puede ser una nueva constitución. Pero si no corrige los problemas elementales que tiene nuestra constitución actual, yo creo que no sería materialmente una nueva constitución. Y por eso es importante discutir acerca de cuáles son esos problemas que queremos corregir. Jorge, ¿cuál es tu mirada? Yo adhiero a lo que acaba de decir Sergio. Creo que vamos a una nueva constitución, pero y no vamos a discutir su contenido todavía. Vamos a discutir la forma de llegar a una nueva constitución. Y eso requiere un acuerdo político muy amplio, se requieren los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio, y creo que sería terrible que esto se trancara, se impidiera y creciera la presión social, producto únicamente de que estuviéramos discutiendo un nombre, si Congreso, si Asamblea, si Convención. Eso sería terrible, si en 20 años más se dice que Chile no fue capaz y que creció el conflicto social producto de que esta generación no se pudo poner de acuerdo en un nombre, sería, creo yo, para el récord Guinness de la torpeza política. Pero tú estás de acuerdo, Jorge, de que tiene que, y por lo que entiendo, por lo que he conversado con gente que está en el gobierno, que tienen tres llamados, que Sergio los esbozó. El primer llamado es a que sea una asamblea de Congreso, de parlamentarios, Congreso Constituyente, que sea con participación ciudadana, Congreso Constituyente y plebiscito ratificatorio. ¿Esas 3 cosas son fundamentales para ti? Matías, a mí me parece que no solo está lanzada la idea de una nueva Constitución, sino la idea de que al menos algunos de los que discutan la nueva Constitución sean elegidos especialmente para aquello. Me parece que eso está lanzado ya.
Me parece que teniendo toda la legitimidad del Congreso actual para hacerlo, no me parece que una nueva Constitución que nazca solo del actual Congreso va a tener suficiente aceptación social, y si seguimos discutiendo acerca de la Constitución en 5 años más, creo que nos volvemos a sacar el récord Guinness de la torpeza. Algunos van a tener que ser elegidos. Yo defiendo que también hayan algunos parlamentarios. Me parece importante que hayan personas con experiencia política, esta es una tarea política, no de académicos. Me parece importante que hayan parlamentarios también porque representan partidos políticos que permanecen en el tiempo, y las personas que vayan a una asamblea y después no vayan nunca más a una elección no responden ante nadie. Creo que es importante que haya responsabilidad política en la tarea y por lo tanto me parece importante integrar a algunos parlamentarios. Y otros pocos elegidos con un programa. O sea, la gente se presenta a la candidatura y dice yo quiero ser delegado, asambleísta, convencional, congresista. Juéguense al cacho el nombre, por favor. Porque creo que una constitución tiene que tener estas características y va a una elección informada. El pueblo no solo tiene que ratificar al final, sino que tiene que elegir personas con un programa. Yo quiero una constitución así o asá. Esa discusión hay que tenerla en la campaña. Ahí Jorge pone un elemento nuevo que vamos a ir discutiéndolo. Tiene que haber alguien distinto a los congresistas. No sé si ustedes están de acuerdo. Alguien distinto. Y alguien dirá, no, yo quiero cualquiera menos congresistas. ¿Se fijan por ahí? Porque ahí están las discusiones hoy. Así a ver, ¿qué opina Arturo? Sí. Bueno, yo pienso el presidente... Recuerdo con Jorge que tiene que haber al menos alguien... Yo no digo que tiene que haber, digo que es conveniente de que haya. Claro. Sí, para que aceptemos la Constitución. Sí. Matías, yo creo que más que el nombre de quiénes vienen y de dónde vienen, el presidente dijo participación y yo creo que dio en el clavo. Tiene que haber una participación especial, distinta. ¿Participación al Congreso? ¿Con votación o solo participación? Bueno, no lo sabemos qué va a proponer, pero obviamente... ¿Será legítima según su experiencia si es que solamente se le invita a participar y no a dar su voto? No, por supuesto. Yo me imagino que lo que se está pensando es un mecanismo mixto del tipo la Convención Constitucional que propuso la presidenta Bachelet, que era la idea que circulaba, a pesar de que al final en su reforma propuso más bien que una ley definiera todos estos temas. Pero yo creo que lo importante aquí es que proveniendo gente de otra vía, se produzca un amplio acuerdo. Porque lo peor que puede pasar después de este estallido, como se le llama, es que esta Constitución nazca con empujones y codazos de uno sobre otro. O sea, si vamos a tener un sistema que se va a marginar un poco la institucionalidad y vamos a aprobarlo o vamos a respaldarlo, tiene que tener todo el cuidado que no se ha tenido con las constituciones anteriores y que precisamente probablemente nos tienen discutiendo hoy día, para que perdure esa constitución. A ver si logramos para ir entendiendo yo, que es un elemento importante para que entienda el resto. Jorge dice, sería deseable para darle legitimidad que haya congresales de actuales parlamentarios, pero que venga gente de afuera, y a lo mejor elegido especialmente. Tú dices, puede venir gente de afuera, está viendo cómo participa, fundamental, pero que tenemos que recordar que haya también congresistas Pienso actuales. Que de todas formas, porque de lo contrario, ¿qué lo que pasa con las constituciones que están destinadas a regir no los próximos 5 años, sino muchos años, generaciones? Ojalá generaciones. Esta constitución está llegando aproximadamente a sus 40 años y se estima que dividió, que produjo discusiones sobre su legitimidad hasta el día de hoy. Eso, corrijámoslo, o sea, que la próxima Constitución no tenga ninguna objeción de participación y de validez. Yo creo que si uno prescinde de la institucionalidad actual, elegida por un sistema proporcional hace 18 meses, podemos tener ese problema en el futuro. Ya, pero indispensable gente de afuera del mundo de los parlamentarios, indispensable gente de adentro también. Sergio. De que sí. Sí, mira, yo creo que es importante discutir cuáles son los criterios para después definir el mecanismo, porque existen un montón de tipos de mecanismos que se pueden además combinar entre sí. A mí me parece importante que las instituciones... de participación, ¿lo apruebas en principio? Sí, pero por eso yo quiero decirte cuáles serán... tomando nota al ministro Blumen en su casa. Vamos avanzando. Con estos profesores que tengo aquí. Ya. Mira, voy a hacer que esté descansando, Matías. Lo primero es que tiene que haber legitimidad popular y por eso la participación directa de la ciudadanía es importante. Pero también es muy importante que nuestras instituciones representativas participen por 3 motivos. Primero,
porque hace factible el proceso. Si algo demuestra la experiencia comparada, es que los procesos constitucionales que no implican un reemplazo total de la clase política, fracasan cuando los partidos políticos no adhieren a ellos, como por ejemplo ocurrió con el caso de Islandia, que fue un proceso constituyente maravilloso, con una asamblea constituyente y con 850 personas elegidas al azar, que se encontró un proceso largo, ¿no? Bien bonito, que al final fracasó porque los partidos políticos no adhirieron al proceso. A la presidenta Bachelet algo parecido le pasó. Los partidos políticos al final no adhieren a su proceso. Bolivia también. O sea, lo primero, hay que ser factible, ¿no? O sea, no hay que jugar con las expectativas de la población. Si vamos a hacer una nueva constitución, diseñemos un procedimiento que lo haga factible. Segundo, la representación es importante porque las instituciones representativas hoy día tienen un problema de credibilidad y un proceso constituyente puede ser una buena oportunidad para que ellas recuperen parte de la credibilidad que han perdido. Y ahí hay que darles la oportunidad para que así lo hagan. Esto es un problema que afecta desde el presidente Piñera hasta el Frente Amplio. Políticos que son capaces de ponerse de acuerdo, políticos rivales que piensan distinto, que tienen una visión de país distinto, que se pueden poner de acuerdo, pueden recuperar algo de la credibilidad perdida. Y lo tercero es que los acuerdos tienen un valor. Los procedimientos condicionan el contenido de la nueva Constitución. Es difícil separar las discusiones, discutamos sobre los procedimientos sin el contenido. Procedimientos que involucran a partidos políticos que piensan distinto tienden a generar más límites al poder y tienden a establecer instituciones más independientes, fiscales independientes, tribunales independientes, etc. Eso la literatura lo ha demostrado empíricamente y es bastante lógico. Y por eso que los partidos políticos que piensan distinto lleguen a acuerdos es un valor que hay que rescatar. O sea, la tenemos. Vamos a agregarle otra cosa más. Partidos políticos representados a través de sus parlamentarios que han sido elegidos recientemente en una elección sin binominal, con nuevo sistema de... Así es. Porque, recordemos, porque alguien dice, los parlamentarios prácticamente a la basura. Redistritaje, sin binominal, con nueva ley de financiamiento. O sea, este Parlamento no es... Ahí es el Parlamento que está negociando ¿Le puedo poner la alza de las reformas tributarias. Claro. ¿Le puedo poner un pelo a la sopa? Si hubiese acuerdo en eso, y yo he sido el primero que partí diciendo que debían haber parlamentarios, la pregunta del millón es ahora ¿cuánto y cuánto? ¿Cuáles? Yo creo muy importante que se comprometan los partidos políticos, pero tú tienes dos formas de comprometer los partidos políticos. Uno, que entren un número importante de congresistas actuales, pero dos, que hayan elecciones, y las elecciones van a ir, los partidos políticos van a presentar los candidatos a la Asamblea Constituyente o a la Convención o al Congreso, lo que tú quieras. Estos que vienen solamente para ser constituyentes. Correcto, ¿ya? correcto, también. Entonces, la pregunta del millón es ¿qué proporción? Y ojalá no se trabe ahí el debate, porque yo creo que sería absurdo de que no pudiéramos llegar a acuerdo porque se trabe el debate. Pero yo preferiría que fuera una mayoría franca, mayoría electa. Nueva. Electa porque me parece que es distinto elegir una persona para escribir una constitución que se presenta una campaña diciendo yo quiero una constitución así, a un legislador que se presenta diciendo mire yo quiero un programa de pensiones así o asá, o quiero... Yo creo que es bueno que una fuerte mayoría de esa convención, asamblea o congreso, por el nombre que quiera, haga una campaña diciendo elíjanme a mí porque yo quiero esta constitución. Con rol único. Con rol único. Solamente una mayoría, no digo todos, pero una mayoría. Sergio, yo estoy de acuerdo con... Yo tengo un matiz. A ver. Lo que pasa es que hay otras alternativas, además de la que dice Jorge. A mí me parece muy interesante el ejemplo ya no de Islandia, sino que de Irlanda. ¿Ya? Donde lo que ocurrió ahí es que los partidos políticos en el Congreso se pusieron de acuerdo en una lista de preguntas clave. Estas son las preguntas que tiene que resolver una nueva constitución. Y las formularon. Y después llamaron al azar a un número de 99 ciudadanos que fueron electos al azar. No fueron electos por elección. Ya eso tiene una serie de ventajas. Y esos ciudadanos contestaron las preguntas y hicieron recomendaciones. Una vez que termina ese proceso, el problema vuelve a la clase política que ahora tiene que transformar esas recomendaciones en un texto constitucional que se plebiscita. El azar a mí me parece que es una buena herramienta. ¿Por qué? Primero que nada, no tiene todas las distorsiones que tienen los sistemas electorales. Segundo, trata a todos como iguales. Tercero, nos saltamos a los intermediarios. Si queremos una muestra representativa de la población, el azar puede ser un mejor mecanismo, que los griegos ya en todo caso usaban, y en filosofía política ha sido además muy defendido. Si no queremos a los intermediarios o a los voceros de los movimientos que están hoy día, sino que queremos llegar a la población de verdad, los que no tienen plata para financiar las campañas, qué sé yo, que tienen mucho más sentido común, digamos, que muchas personas, puede ser un mecanismo eficaz. Arturo, ¿te parece, Jorge, que... A mí me parece muy bueno, de queso, pero más... O sea, más gente que venga solamente a ser elector o constituyente. ¿Cómo se llama? Constituyente. Constituyente, sí. Y políticos que van a seguir siendo políticos, una porción menor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo estoy de acuerdo
en que esta participación externa que se agregue tenga reglas muy claras al interior. Porque, por ejemplo, en Bolivia, la Asamblea Constituyente tuvo un gran fracaso porque la oposición se marginó por completo. Y se marginó porque al interior de la Asamblea Constituyente las decisiones comenzaron a tomarse por mayoría simple. Entonces, si la Constitución es un acuerdo de mayorías y minorías, obviamente la pasada de máquina sobre la minoría en ese caso hizo que se excluyera la oposición y en el plebiscito final hubo una abstención de 60 y tantos %. ¿Te parece el azar, como dice Sergio? El azar hay que estudiarlo, pero lo que a mí sí me preocupa hoy día es que veo un déficit de contenidos. ¿Cuál sería el motivo de fondo que nos lleva a una nueva Constitución, aparte del sentir, obviamente, una mayor legitimidad? Porque esta vez nos vamos a poner todos de acuerdo en paz, con paz social, que lamentablemente hoy día está quebrada, con paz social, con reglas claras, en democracia. Y bueno, y el contenido de esto es lo que yo veo déficit, porque la gente está con expectativas con esta Constitución, viene, digamos, a iluminar el futuro democrático, pero también quiere solución de problemas reales. Y ahí se incuba, yo creo, un problema que puede tener y sería lamentable. Hemos hablado de procesos, hemos de contenidos, o sea, de conformación de personas. ¿Qué pasa con los contenidos? Jorge, si vamos a tener, voy a sumar tu ejemplo, mayoría, yo invento, 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios de personas que vienen de afuera, o sea, que se le eligen específicamente para esto, una vez que termina la Constitución, se extingue su cargo. Claro. ¿Cómo hacerlo para que esas personas que no son expertas o que allí cómo filtrar para que prime algún criterio técnico, algún criterio de experiencia y no solamente el sentir de un ciudadano que puede tener una... Desde el punto de vista de la calidad de la Constitución, puedes afectar? Hay varias preguntas en tu pregunta, Matías. Primero, yo descartaría absolutamente sorteos, integración de líderes sociales, aunque se hable de movimientos sociales. Votas incluso, dicen, para... Me parece indispensable que votemos, que haya campaña previa y que sepamos a qué vamos. Yo creo que además es una aventura a la cual nadie se va a sumar esto del sorteo porque la gente va a querer saber. Segundo, me parece indispensable, en eso concuerdo plenamente con Arturo, me parece indispensable que haya reglas previas. O sea, que este órgano que se constituya con un mandato, que se sepa por qué mayoría va a adoptar los acuerdos, etc. Y eso solo se puede acordar hoy día por el Congreso por 2/3 partes. O sea, requiere un acuerdo político muy amplio. Tenemos que soltar las amarras, pero tenemos que ir con las amarras soltadas, con el barco clarito, bien estibado. Después viene el azar o lo que no sabemos, que es cuánto va a elegir cada uno. Pero que esta asamblea tiene que adoptar acuerdos por 3/5, 2/3, no sé, vendrá otra discusión. Si no se ponen de acuerdo, Matías, hay que ponerse de acuerdo qué va a regir. Quedan 2 alternativas. O la minoría tiene derecho a poner en la papeleta del plebiscito final su alternativa, o rige la Constitución del 80. Otros dicen rige la Constitución del 25. Esos acuerdos tienen que estar claritos antes. Absolutamente claros, porque si no... vamos a un desorden, vamos a una especie de plebiscito para el Brexit y después nadie sabe lo que era el Brexit. O ponemos las alternativas de Asamblea Constituyente y Convención y Congreso y nadie sabe lo que es y después cada uno lo interpreta a peñascaso. Claro. Y volvemos a peñasquearnos todos. Lo que se plebiscita es qué tipo, de si es convención, si es asamblea, si es un congreso. No, siempre que esté escrito antes. O María, una vez que este grupo de personas, de la cual ya hemos hablado, termina con su librito nuevo, ¿ese librito es el que se plebiscita? Se pueden plebiscitar las dos cosas. Desde luego el plebiscito, último. El librito final de todas maneras. Claro. Y la gracia que tiene el plebiscito previo, siempre que sea, que se sepa exactamente qué es lo que estás votando, las 2 alternativas o una sola alternativa, escrititas. O sea, adopta acuerdo por 2/3, se eligen así, nacionalmente, por distritos, por regiones, lo que tú quieras. Pero eso tiene que estar súper escrito, porque si no, tú vas a un plebiscito en que abres una caja de Pandora y después cada uno lo interpreta como quiere. Entonces, el plebiscito de entrada tiene una gracia, creo yo, una ventaja, que es que la asamblea, convención o congreso, queda atada por un voto popular que le otorga un mandato determinado. No puede hacer la de Bolivia, decir, no, a mí me dijeron que adoptar acuerdo por 3/5, pues ¿sabe? Lo voy a adoptar por mayoría. O me dijeron mandato para hacer una constitución y ¿sabe qué? Yo voy a decir que cese el Congreso actual o el presidente. Claro. Eso tiene que estar atado y bien atado. A mí no me gusta, es decir, estos son temas de procedimiento, no hay grandes principios detrás. El procedimiento son muy importantes. Puede estar. Exacto. Pero por ejemplo, en la hermana República de Ecuador el problema que se produjo fue que ahí
se mandató por el Congreso para una asamblea constituyente, Sí. pero en una discusión con el Tribunal Electoral Supremo Federal y el Congreso, finalmente lo que llegó al final fue un texto distinto al que había aprobado el Congreso. El Congreso había aprobado una ley que la asamblea tenía que desarrollarse con respeto a los poderes constitucionales, o sea, del propio Congreso, de los tribunales, y el Congreso, ¿Y la la asamblea hizo dos cosas en su primera decisión. Dijo, somos plenipotenciarios, no tenemos límites, y segundo, nuestras decisiones no son recurribles a un tribunal. Por eso lo dice Jorge, y eso es tiene que peligroso. estar clarito Claro, a qué eso es se peligroso. juntan estas personas que hemos definido que van a ser... Y para que tenga fuerza esa claridad, un plebiscito de entrada Claro, no es pero malo. Sergio, ¿qué dice? pero yo lo interpreto Lo distinto que al pasa es plebiscito de entrada. A ver. Es que muy corto. El plebiscito de entrada es un tema de procedimiento, puede ser. Pero cuando la paz social está quebrada, el plebiscito de entrada es peligroso, porque es una pistola al pecho y una tentación para el órgano para declararse omnipotente, como ocurrió en el caso de Ecuador. Pero al revés, pues no va a tener espacio para la innovación y la creatividad este grupo constituyente. Dependiendo de lo que le faculte, pues si la ley lo faculta ampliamente. Es que si lo podría faculta hacerlo. un plebiscito, tú le cierras la capacidad de decir, no, mi mandato es más amplio. Claro. Es más La difícil. creatividad Es un tema a discutir. Yo creo que no hay. Nosotros por primera vez estamos viviendo esto. Los seamos francos. abogados, ustedes les han enseñado en la escuela de leyes que eche una ley, eche una interpretación. Tres abogados interpretan de manera distinta la misma ley, ustedes tres. Así que, Sergio. No, yo estoy de acuerdo con la idea de Jorge de que tiene de verdad que haber un acuerdo previo que defina bien cuál es el camino a seguir. Pero también es cierto de que las asambleas constituyentes a veces toman caminos propios y se interpretan sus poderes de forma absoluta. En el caso de la asamblea de Bolivia, la oposición en definitiva a través del Congreso pudo imponer ciertas cosas por la regla de los 2/3 y el presidente Morales tuvo que hacer algunas concesiones con el sistema electoral, con el bicameralismo del Congreso, con los límites de la reelección, pero después Morales no respetó ninguna de esas reglas después de terminado el procedimiento. Por eso hay que pensar en cuáles son los mecanismos. Está la experiencia sudafricana, que tenían una corte que estaba vigilando que el acuerdo se cumpliera, por ejemplo. Eso me parece interesante. A mí el camino del sorteo, que a Jorge no le gusta mucho, en general me gusta cuando no me las gusta preguntas- nada. Pero es que yo creo que no Me lo gusta la tómbola. No, pero es que Jorge, cuando tú defines las preguntas previamente por un acuerdo político y el camino está claro, y tú sabes a lo que estás llamando a las personas a deliberar, tú puedes definir una agenda muy clara, como lo mostró la experiencia irlandesa ya 2 veces. Por eso yo no le tengo miedo al sorteo. Y nos Yo creo pasamos que 2 años haciendo las preguntas y otros 3... No. Ese es el tema de la urgencia. Bueno, ¿de qué Matías. plazos estamos hablando? Bueno, Sergio? no menos A de ver. un año. Mira, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo realista. Lo deseable es que este gobierno termine con una constitución antes de que termine el mandato del presidente Piñera. Perdón. Lo realista, no sé, va a depender del itinerario que defina el acuerdo político. Pero yo veo que las urgencias de la, Sí, de la de la calle, demanda- de las demandas sociales es amplia. son mucho más urgentes, valga la redundancia, Sí, sí, sí. que un calendario institucional. Por eso que yo originalmente era bastante escéptico que la Constitución no es afuera la respuesta a lo que estábamos escuchando en la calle. Pero tengo que aceptar de que hay un sentimiento generalizado que busca una nueva carta. Pero lo importante es transparentar lo que esa nueva carta va a dar, lo que se va a demorar y las discusiones que va a producir. Y eso puede no coincidir con la expectativa de la gente. Jorge, ¿qué cosas, para explicarle así sucintamente a los tres, qué cosas van a estar en una constitución y qué cosas no esperemos que estén en una constitución? Mira, en la Constitución tiene que estar la arquitectura del poder. Esto es cuáles son los órganos, qué decide cada órgano y cómo se accede a él, cómo se elige al presidente de la República, qué hace la Contraloría General de la República, qué hacen los tribunales, los 3 poderes del Estado al menos. Eso no puede fallar en ninguna Constitución. ¿Cuál es la competencia del legislativo? ¿Cómo se hacen las leyes en sus cosas más esenciales? En eso no vamos a tener ninguna discusión porque es indispensable. El debate es cómo armas esta arquitectura, que hay distintos modelos, y luego viene el capítulo de derechos. Yo en eso voy a discrepar de mis colegas probablemente. Yo creo que voy a decirlo en 3 consignas. La primera es que yo creo que hay que entrarle con una goma. Con goma. Con goma y no con lápiz de con escribir. lápiz. La discusión del modelo económico y social no pertenece a la Constitución, pertenece a la mayoría. Por lo tanto, nada de eso debe estar escrito en la Constitución. La segunda consigna... Los derechos y los derechos tienen que estar en las leyes. Mira, debido proceso, igualdad, libertad de expresión, pluralismo político. Yo diría que con eso yo estoy contento.
Me van a mirar con está bien, escándalo. no, Pero me parece- yo con eso creo que es Exacto. suficiente para que funcione el sistema Una político. compactadora usó Jorge. Segundo, yo diría menos constitución, más democracia. O sea, no una democracia tutelada. Esto fue la tesis de la derecha por muchos años, se la compró la izquierda ahora, y yo creo que eso nos ha hecho mucho mal. Y voy a decir la tercera cosa, menos urnas, más urnas, menos fallos. O sea, los problemas políticos se resuelven en el Congreso y no en el Tribunal Constitucional. Y esa es una democracia no tutelada, nos hacemos responsables, elegimos mayoría, esas mayorías hacen. Tenemos que garantizar el respeto a las minorías. Eso se garantiza en el juego político, no en los derechos. Ya, perfecto. Ahora, controles constitucionales de todas maneras, ¿no? Muchos, Ya. muchos. A lo mejor no como está diseñado en esta Constitución, pero controles de Mucho control interórganos. Perfecto. Sergio, ¿qué debiera estar? ¿Qué no deberíamos esperar de una Yo Constitución? comparto gran parte de lo que dice Jorge, a pesar de que él cree que íbamos a discrepar. perdón. Pero yo creo que la lista de derechos debe ser muy escueta para que sea verdaderamente lo fundamental lo que está ahí. Yo agregaría la libertad de asociación también, por ejemplo, esa lista. En teoría política se hace una lista de cuáles son los derechos que hacen posible la democracia. Esos son los derechos que deberán estar en la Constitución. Y después fijarnos en la arquitectura del poder y ahí enfrentar el verdadero problema que creo yo que tenemos hoy día, que es un excesivo presidencialismo combinado con un multipartidismo que impide que los presidentes puedan implementar sus programas, que es una de las causas de la frustración que vemos hoy día. Y es ahí donde tenemos que apuntar los dardos. Ahora, es importante además bajar las expectativas acerca de lo que una Constitución puede dar al responder a las demandas sociales. Los problemas de las pensiones los vamos a resolver cuando hagamos una reforma al sistema de pensiones. No Los en la problemas de Constitución. salud- No. Ya, ¿los tres están de No, acuerdo? porque entonces, no, yo no sé, pero... Nunca lo ha sido el problema. Ya, en eso están de acuerdo. Ya, Sergio, Sí, lo mismo con la salud. Entonces, es importante no generar expectativas en esos ámbitos para que después no sean frustradas después. Lo que la Constitución puede dar, y yo creo que Jorge lo retrató muy bien, es una lista de derechos fundamentales y una arquitectura del poder bien establecida para que la clase política, para que la política ordinaria y la democracia puedan responder a las demandas sociales que tiene la población. Por eso, menos Constitución, una Constitución más chica, más modesta, pero más política. ¿también ¿no? más urnas y menos fallos? Adhiero completamente a lo que dice Juego. Probablemente vamos a discrepar en la forma Sí, está concreta, bien. digamos, pero el criterio me parece correcto. ¿Arturo? Y aquí cerramos. No, a mí me Arturo- llama la atención, claro, yo no quiero insertarme en la discusión que hemos tenido por muchos años con Jorge sobre el contenido de la actual Constitución, lo que sí, lo que no, los mitos, las realidades, pero me llama la atención porque si hay un sentimiento que yo veo es el que existe en relación a que los derechos habría que aumentarlos, que la Constitución actual no contendría suficientes derechos ni mecanismos para resguardarlos y por lo tanto eso lo escucho todo el tiempo yo. Yo sostengo que esta Constitución tiene prácticamente todos los derechos y que los mecanismos para resguardarlos en realidad están en las políticas públicas. Por supuesto los tribunales tienen un lugar. Entonces aquí tenemos un tema. Si queremos ser una tradición más bien anglo, Estados Unidos, Gran Bretaña, donde hay muy pocos derechos, pero tenemos jueces activos que interpretan con autoridad y mandatados y legitimados por la ciudadanía, es distinto si tenemos una tradición legalista donde más bien los jueces están llamados a aplicar rigurosamente el derecho. Entonces son filosofías a veces distintas. Pero no está tan en desacuerdo con Sergio. Es que a lo mejor Arturo, estamos provocando, pero a lo mejor Arturo quiere poca constitución y jueces activos. Yo quiero poca constitución y jueces que no se metan. Jueces que no se metan en la Salvo Constitución. para asegurarse que el proceso democrático se respetó. Si el proceso democrático se respeta, hay muy poco más que respetar. Ya. Bien, pero fíjate que hay Es un un tema... tribunal constitucional restringiéndole el poder a los jueces constitucionales. ¿A eso te refieres? ¿A ese tipo de jueces? Sí, y a los ordinarios también. No, yo creo que hay un tema interesante que tocó Sergio, que es respecto a las expectativas, porque aquí sí que hay un tema muy sensible. Por ejemplo, yo le pregunto a la gente cuando se le imputa a la Constitución actual, digamos, haber impedido, digamos, la agenda social, ¿cuántas reformas tributarias han tenido problemas en el Tribunal Constitucional en democracia? Ninguna. ¿Cuándo se mandó el primer proyecto de AFP estatal al Congreso? El 2010 por la presidenta Bachelet en su último mes de gobierno. Hay muchas cosas que la mitología cree que suceden porque la Constitución lo impide y en realidad el ente estatal de pensiones actual, por ejemplo. Nada que ver con la Nada que ver, Constitución. la Constitución dice, el artículo 19-18, inciso final, que podrán prestarse estas prestaciones uniformes, digamos, de No, seguridad eso social no es- por instituciones públicas o privadas. Públicas o privadas. Entonces la gente cree que no se puede la pública. Entonces, bueno, eso hay que depurarlo un poco en la discusión que vamos a tener en su momento.
Yo es que no entramos en ese detalle porque veo que no estaba de acuerdo, pero era tan técnico que los invito a que lo conversen afuera, porque... Con un café de medianoche, profesor. Déjenos hasta aquí, déjenos Correa. procesar lo que nos han enseñado. Usted lleva muchos años estudiando constituciones. Y con más acuerdo del que yo habría imaginado al entrar a este programa, Matías. Mira. Es bien impresionante. ¿Pero por qué? No, Nos porque dejamos que sí. A ver si lo logramos poner en desacuerdo. Jorge, Sergio, Arturo, muchas gracias por venir. No será la Matías, última vez gracias. porque ahora tenemos que hacer años de pedagogía, entender y entender. Enseñar. Muchas gracias a los tres. Enseñar, educar. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. Nos dimos un bálsamo, un baño de Constitución, vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Todos tenemos que aportar en ese sentido porque al final de eso se trata, que va a ser más participativo que cupular, ¿no? Esa es la gran decisión que ha tomado Chile en el día de hoy. Pero hay otro tema que también nos afecta y no nos afecta como una constitución que ojalá nos dure 50 años. Hay una decisión y hay un problema que nos afecta hoy. Y es el problema económico de las familias chilenas. Muchas de ellas, no se sabe todavía el número, entre 100.000, 300.000 pueden ser familias chilenas que se van a quedar sin fuente laboral. ¿Eso es por qué? Bueno, lo sabemos, porque hay destrucción, porque no hay jornadas laborales completas que se desarrollen con la habitualidad que se estaban desarrollando antes, porque hay incertidumbre y las inversiones algunas se frenan o algunas directamente capitales que se van. Esto redunda en un testigo que se llama dólar. Lo vimos en nuestro vecino Argentina el último tiempo con una claridad enorme. Aprendimos que la inestabilidad era directamente proporcional al alza del dólar, la inestabilidad a alza de dólar. Pero eso era Argentina y nosotros nos creíamos campeones, nos creíamos vacunados. No, ahora estamos con el mismo problema. Llevamos 3 semanas y el alza del dólar, esas 3 semanas de incertidumbre, lo ha demostrado. Está con nosotros Alejandro Ursúa, que es analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK. Alejandro, gracias por estar aquí. A usted al contrario, gracias por la invitación, Matías. Desde que partió ese viernes 18, ¿a cuánto cerró el dólar? Ese día cerró 709 y con una clara tendencia a la baja. Acuérdense que empezaban a ver los primeros atisbos de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. De hecho, además se iba a ser en firmaba en Chile. Chile exactamente en la PEC este acuerdo comercial, inclusive comunicado por el mismo presidente Trump. Y con posterioridad a estos, después del estallido social el lunes siguiente, ¿no es cierto?, el lunes 21, tuvimos un cierre en torno a 721 pesos y hoy día cerramos en los 759.8 finalmente. O sea, estamos hablando de un incremento de 50 pesos y rozando el valor histórico durante un par de horas durante la tarde del año 2002, que fue en octubre. ¿Al alza? Al alza, sí. O sea, está comprador. Exacto. Lo que pasa es que también se ha ido generando una tormenta perfecta con respecto a esto. Sin lugar a dudas, este es el minuto en donde uno, como tú bien lo decías al principio introduciendo la nota, este es el minuto donde queda más claro que la economía es una ciencia social. Aquí muchos se están moviendo por estómago. Si yo me llevara estos elementos y lo comparara, por ejemplo, con lo que pasaba el año 2002, cuando yo estábamos viendo y procesando la información de esta nota, por ejemplo, el valor de la libra de cobre cerró el año 2002 en 0,70. Ya. Y hoy día estamos a 2,65. ¿Ah? Entonces nos damos cuenta debiera estar mucho más abajo. Debería estar mucho más abajo, ¿no es cierto? El dólar, ¿no es cierto? Deberíamos darnos cuenta también que aquí hay mucho de especulación y, ¿no es cierto?, de moverse con la guata frente a todo este escenario. O sea, parafraseando a economistas, no hay mucho fundamento, correcto, más allá de que la especulación y que la situación de la incertidumbre económica, política y social, no hay mucho fundamento económico propiamente tal para que estemos rondando los 760, ¿no? Exacto, y esto se suma, a ver, hay varios factores en este minuto que se confabularon para que llegáramos hoy día en este precio en particular. Hay que recordar que entre el viernes, ¿no es cierto?, que fue el último día hábil de transacción y hoy día subió 13 pesos el dólar, el tipo de cambio. Principalmente tenemos hoy día un día feriado ¿no es cierto?, por el Día del Combatiente de la celebración de Estados Unidos, y tenemos, ¿no es cierto?, que por otro lado se habla, ¿no es cierto?, el ministro Blumen habla de este nuevo proceso, ¿no es cierto?, que ustedes hablaron ampliamente en el bloque anterior con respecto a una nueva constitución, y eso efectivamente el inversionista dice, ojo, aquí me estoy llenando de incertidumbre. Tengo una revuelta social en donde veo que el gobierno o el Estado ha salido a generar una serie de medidas para paliar esta efervescencia social que a la larga no ha dado, ¿no es cierto?, el ancho de los requerimientos de la población, pero en forma paralela además tenemos que se junta desde lo más lejano del globo hasta lo más cercano. Lo primero, tenemos hoy día que se han ido agudizando las crisis en China, principalmente en Hong Kong.
tenemos por otro lado que nos damos cuenta que se iba un poco alejando la posibilidad de acuerdo económico que sería mucho más cercano en su principio hoy día con China, y como consecuencia de eso hoy día hay estudios que hablan que el peso del cobre recién llegaría a los $3 la libra aproximadamente el año del 2021, 2022. Después, por otro lado, agregamos las complejidades y cómo se ha visto afectado el Brexit, ¿no es cierto?, o Gran Bretaña por efecto del Brexit. Entonces tenemos, y finalmente llegamos a la región, en donde tenemos una Bolivia con, ¿no es cierto?, con una salida de un presidente en ejercicio, tras un fallido proceso eleccionario. Tenemos, por otro lado, el presidente Fernández, presidente electo por Argentina, en donde obviamente no una mirada pro mercado, sino más bien proteccionista de un corte social. Tenemos, por otro lado, la liberación de Lula da Silva en el mercado brasilero. Tenemos elecciones en Perú también. Entonces vemos que, en general, la economía emergente ¿no es cierto?, de esta zona del mundo también se ha visto fuertemente expuesta a un alto nivel de volatilidad, y en donde los inversionistas también, como consecuencia, se han visto un poco nerviosos. ¿Y a dónde se van los inversionistas? Si se van de todos estos lugares que me mencionas, ¿se van a dónde? Porque las tasas de interés afuera están bajísimas, tienden a cero. Que eso te tiende a demostrar que también, por un lado, es una reacción mucho más también de efecto de duda y de ¿no es cierto?, especulación frente a la situación chilena, que cuando lo empezamos a ver, ¿no es cierto?, si bien tiene fundamentos por este movimiento social que ha sido manteniendo durante un periodo de tiempo, hoy día no tenemos todavía un tema tan sólido. Tenemos, por ejemplo, un crecimiento que, si bien se recorta un punto, es una economía que sigue creciendo, y yo creo que en ese sentido el nuevo ministro de Hacienda ha sido súper categórico, súper transparente en informar las posibilidades que estamos teniendo hoy día en crecimiento anualizado. Por otro lado, tuvimos un IPC que llegó, ¿no es cierto?, el mes de octubre al 0,8, pero tenemos que también ahí ser mucho más claros que el IPC se calcula y se cierra la encuesta el día 15, y, ¿no es cierto?, todavía no estaba indexada la baja al transporte público, no estaba indexado la baja, ¿no es cierto?, a las tarifas eléctricas, que son dos elementos que fueron sumamente preponderantes dentro de la canasta familiar. O sea, deberemos esperar el mes que sigue con una baja. Deberíamos esperamos un IPC en torno más bien al 0, más bien neutro, o inclusive un par de décimas negativas. Pero también deberemos esperar un IMASEC de 0. Exacto, un IMASEC bastante golpeado. Actividad económica bastante golpeado. De hecho, bueno, el mismo ministro de Hacienda hablaba, ¿no es cierto?, que solamente lo que había pasado al estallido social se han perdido más de 60.000 puestos de trabajo en las pymes, y por otro lado también tenemos que un 25% del IVA también se ha visto minimizado por efecto de recaudación. El IVA, eso es lo que habla de las transacciones cotidianas de cada uno de nosotros comprando pan, comprando una verdura o pagando un par de zapatos. Desde lo más trivial, desde que prendemos la luz, ¿no es cierto?, hasta que nos acostamos, todas las transacciones que hacemos están afectadas a IVA, correcto. 25% menos de recaudación en IVA, lo que habla de la actividad económica, cómo se ha contraído. Exactamente. Y por otro lado tenemos que, ¿cómo afecta? La verdad que si nosotros fuéramos súper al pie de la letra, deberíamos decir, bueno, esto es, nosotros ya, para que la gente también entienda, cuando calculamos la canasta con la cual se calcula el IPC, ¿no es cierto?, la canasta básica de consumo, tenemos que aproximadamente el 70% de los productos que consumimos en Chile son productos importados. Desde automóviles, tecnologías, calzado, vestuario. Porque cuando hablamos de inflación, la inflación tiene mucho que ver con el alza del dólar. Y si hace 3 semanas el dólar estaba a 709 y hoy día está a 759, bueno, la inflación va a tener un efecto importante al alza, porque la gran mayoría de cosas las compramos y hay que tener dólares para ir a comprar. Sí, lo que pasa es que ahí es donde tenemos. Por eso yo decía que como la definición del libro, Matías, debería ser así. Pero aquí viene el minuto, en qué minuto hago yo la transferencia. Cuando yo como comprador, empresario, ¿no es cierto?, o importador que está indexando todos estos compras, como yo estoy comprando de más caro, si tengo una economía licadía, lo más probable es también esta transferencia de riqueza me demore también en hacerla. A lo mejor no va a ser tan lineal. ¿Dónde yo puedo palpar con mayor rapidez el incremento del dólar? Por ejemplo, cuando voy a viajar, porque efectivamente tengo ya todos los pasajes aéreos indexados al tipo de cambio, ¿no es cierto?, sí, un cambio más caro. Tengo los pasajes, tengo las estadías que están este tema en dólar, y algunos productos que también a causa de un poquito de especulación se han visto, ¿no es cierto?, se han visto fuertemente con una marca alza, por ejemplo, como lo hemos visto también en el noticiero de los plátanos, por ejemplo, que los productos. Sí, pero va a haber menos demanda también. Hay menos demanda, por lo mismo. Entonces, ¿se puede netear, no? Por lo mismo, esa transferencia debería ser más paulatina y debería ser menos brusca de lo que podríamos esperar en una economía funcionando en un estado mucho más normal. O sea, vamos a tener un tipo de cambio más alto, nos van a costar más caras las cosas importadas, pero nuestra economía también está mucho más restringida, y si están muy caras las cosas, sencillamente no va a haber compra. Exacto, si yo lo que voy a hacer yo como empresario va a ser a lo mejor
sacrificar un poco el margen, sacrificar un poco la utilidad que yo tengo esperada con respecto al producto, mi margen en pesos, porque obviamente yo sigo vendiendo en pesos, salvo productos son muy onerosos, ¿no es cierto? A lo mejor la compra un automóvil de lujo, que muchas veces esas compañías lo que hacen es fijar desde T0, ¿no es cierto?, la transacción del producto en dólares. Pero en este caso debería ser mucho más paulatino y mi sensación hoy día todavía, si bien esto puede seguir aún escalando, es que todavía creo que hay un efecto bastante más efervescencia por efectos de contingencia que por lo que está pasando realmente en la economía. ¿Cuánto hay de efecto psicológico de profecía autocumplida de que vamos a llegar, por ejemplo, a los 800? Entonces alguien hoy día que no entiende mucho, y eso es lo que no queremos, por eso estamos hablando y tratando de explicar aquí con Alejandro, o sea, Alejandro está explicando, yo de explicar yo nada, pero de que alguien nos está diciendo, ¿saben qué? Mañana va a salir a comprar dólares, porque si va a subir, y no por especular necesariamente, sino que como tengo que pagar algo el día de mañana, prefiero comprar dólares ahora. Y esa demanda produzca exactamente que el dólar suba. Bueno, eso fue un poco lo que pasó hoy día. Busca a la gente, cuando se pone nerviosa en los mercados, dice, yo voy a tomar el dólar como un elemento de resguardo. Que es lo que pasa también, por ejemplo, cuando estaba en la parte más álgida de la guerra comercial de China y Estados Unidos, ¿no es cierto? También hacíamos lo mismo. Hoy día tenemos, por otro lado, también se subió, tuvimos una baja de un 1,5% del cobre, que también, obviamente, son elementos que dice, va a entrar menos dólares porque el cobre está más barato y como consecuencia también el peso tiende a subir. Entonces, yo creo, y un poco para transmitirle tranquilidad a la gente, si yo me voy a la economía doméstica, a lo más básico, por ejemplo, la compra de un pasaje aéreo, si yo gasto $1.000 y subió $1 el tipo de cambio, voy a estar pagando 1.000 pesos más en total de la transacción. Claro. Entonces, la verdad, muchas veces cuando están estos procesos de movimiento un poquito más, de oscilaciones un poquito más dinámicas del mercado, la gente dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro dólares ahora? ¿Compro dólares mañana? La verdad que eso es muy difícil muchas veces el poner de acuerdo. A lo mejor puede ser que mañana efectivamente te pasó Para lo que necesita una persona para un viaje de trabajo, por ejemplo, o sus vacaciones con su familia, que se iba una semana a Argentina, de vacaciones, planificado hace mucho tiempo. Dice, ¿qué hago? Compro dólares, está subiendo, va a subir 3 pesos. Para lo que necesita una familia para viajar una semana a Argentina de paseo, 3 pesos no le va a cambiar gran cosa. Si me voy a comprar, claro, si me voy a comprar $3.000 y esos $3.000 subieron 3 pesos, significa que me va a costar 9.000 pesos más chilenos. 9.000 pesos toda la diferencia, claro. Exactamente. Entonces, para calmar la ansiedad. Para calmar un poco la ansiedad. Yo creo que todavía estamos en un proceso que aún es muy dinámico. La verdad que hablar de una proyección hoy día es súper difícil. Hace 3, 4 semanas veíamos que el dólar estaba más bien acercándose al piso de los 700 y hoy día tenemos un dólar, ¿no es cierto?, que estuvo pololeando con el valor histórico más caro del tipo de cambio que era el 2002, en donde inclusive también se hablaba de intervención por parte del Banco Central para poder regular ese precio. Entonces, yo creo que hoy día es una noticia también demasiado en desarrollo, que tenemos que ver cómo se va a ir aquitando la agua, ¿no es cierto?, cómo seguir desarrollándose todo este movimiento social para ver hacia dónde debería partir. Pero hoy día, como les digo, es una sumatoria, por un lado, de factores internacionales. Tenemos Chile y compañía. Chile y compañía en Latinoamérica. China, lo que ocurre en China. Bueno, tenemos Chile y compañía en Latinoamérica, tenemos China, ¿no es cierto?, con sus problemas geopolíticos, Hong Kong, y también, ¿no es cierto?, que si bien se ha visto un poco recuperada la economía china, no a nivel de poder empezar a demandar, por ejemplo, una mayor cantidad de commodities. Hay que recordar que tanto China como Estados Unidos son nuestros dos principales socios comerciales. Y por ende, ¿no es cierto?, también tenemos por el lado el Brexit, ¿no es cierto?, que todavía sigue siendo una piedra en el zapato, y son diferentes elementos que a la larga también se fueron confabulando en este proceso que hablamos de una tormenta perfecta en términos cambiarios. 759 pesos el dólar, la moneda norteamericana en Chile. Hoy la tendencia al alza, pero tampoco es que sea una fiebre ni que mañana lo vamos a ver a 800 pesos, sino que una leve tendencia al alza, ¿ves tú? O sea, yo creo que había una tendencia. O sea, hablamos de 50 pesos en 3 semanas, es muchísimo, sí, pero también yo creo que... Pero ¿este ritmo deberá continuar a este mismo ritmo, tú esperas? Yo lo veo difícil, porque la verdad que muchas veces no veo el sustento técnico. O sea, hoy día vemos un precio libre, que también es un indicador bastante importante, que bajó hoy día, está en 2.63, 2.64. Entonces, no deberíamos, ¿no es cierto?, esperar un mayor elemento. Vemos una economía aún creciendo, no estamos en un proceso de contracción económica profunda. Y hay que ver también, yo creo hoy día, la ciudadanía, el paso es ir viendo la noticia y los procedimientos paso a paso. Yo creo que hoy día
calma lo que nos falta, ¿no es cierto? Y creo que, como te dije al principio de la nota, creo que este proceso de ciencia, yo creo que es la mejor parte donde se plasma con mayor facilidad y con mayor elocuencia que la economía es una ciencia social en donde el factor Wata es muy importante. Los comportamientos de las personas. Exactamente. Y por ende, por ejemplo, muchas veces tú hablas de la profesión autocumplida. Oye, yo iba a cambiar el auto y no lo voy a cambiar porque resulta que se viene mala la cosa y posteriormente de eso la gente que era el dealer del auto no va a tener plata para ir al supermercado, para ir, ¿no es cierto?, al restaurante. El gente del restaurante va a tener que cesar a un puesto de cocinero, un puesto, ¿no es cierto?, de mozo porque no tiene la capacidad. Y así porque probablemente muchas veces las crisis económicas son profesiones autocumplidas con eso. Así que también en este caso, y no solamente lo económico, sino que a nivel global es importante. Yo se lo voy a decir de otra manera, autocumplida. más bien política. Hoy día hubo acuerdos políticos que hace 3 semanas no existían. Hoy hubo reuniones en el Parlamento que incluso ayer no nos imaginábamos. Hoy hay muchas más posibilidades de acuerdo en materias centrales, que son, por ejemplo, las constitucionales, entre los partidos de oposición y gobierno. Y eso debiera tender a la calma y a la certeza de que vamos a tener una nueva constitución. Se están discutiendo los detalles, pero ya no tenemos la polarización que teníamos el viernes. En materia política, se está haciendo mejor política que antes del 18. Sin lugar a dudas. Del 18, el día que estalló esta crisis, la política hoy día está dando un ancho bastante más interesante que el que daba el 17 de octubre. O sea, de hecho, hoy día, hace un par de horas atrás, ¿no es cierto?, que lo alcanzó a ver la gente en el noticiero central, también ya se firmó y hay un preacuerdo del presupuesto de la Nación del próximo año, ¿cierto?, en donde ya está una baja en transporte a la tercera edad, hay un aporte, el 20% del incremento al pilar solidario en las pensiones, o sea, hay acuerdo, oposición y gobierno en materia económica y en materia política como principio, y esos son los dos pilares fundamentales. Exacto, vamos un buen camino. Por lo mismo, yo creo que lo complejo de esto, ¿no es cierto?, es que uno dice, bueno, en términos económicos, ¿qué pasa? Esto es multifactorial, la verdad que eso es lo que hace difícil esta crisis social, ¿no es cierto? No es como lo que mucha gente dice, pero ¿cómo en Ecuador pasó tan rápido? En Ecuador había, ¿no es cierto?, una subvención a los hidrocarburos se les secó esa subvención, subió importantemente el precio y como consecuencia de eso hubo una revuelta social que a la larga... se retrotrajo. Cuando se retrotrajo automáticamente llegó la calma. Acá teníamos muchos elementos, ¿no es cierto?, que estaban sobre la mesa y que a la larga fue simplemente una gota que rebasó el vaso, que fue el tema del transporte público, que si bien se retrotrajo no fue suficiente para la paz social. Yo creo que estamos en condiciones de empezar a hablar de un nuevo pacto social que sin lugar a dudas deberíamos, si lo vemos con optimismo, salir con un país más fortalecido. Y déjame decirte otra cosa, para los que creen que aquí nunca nada cambia, no solo los acuerdos que yo le acabo de decir, que están muy bien encaminados entre oposición y gobierno, sino que hubo una reunión esta tarde entre el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y los representantes constitucionales de la oposición. Y toda esa reunión en una mesa que eran 5 o 6 personas, promedio de edad, 39 años. Por si alguien dice que son las mismas caras de siempre, muchachos, muchos de ellos que deben tener guaguas chicas, niños. O sea, no son los mismos viejos como nosotros que estamos hace años en esto. Por lo tanto, hay caras nuevas, códigos de lenguaje y de conversación distintos de nuevo y a bastante avance en materia constitucional, tributaria, presupuestaria. Pensiones. Pensiones, por lo tanto... Claro, estamos asustados porque en la calle está descontrolado el orden público, pero hay un montón de otras cosas que antes del 17 no se hablaban. Había mucho más sordera de la que hay hoy día. Entonces también miremos la mitad del vaso llena. Pues. Exacto, Matías. Y de hecho yo creo que desde que yo tengo uso razón, primera vez que veo que de motu propio un ministro de Hacienda frente a un conflicto de efervescencia social como era el movimiento No Más TAC, la semana pasada se bajó de su auto con una libreta de nota a tomar apuntes y a explicarle a la gente. Yo creo que hoy día hay una sintonía distinta y en lo personal eso a mí me hace estar optimista. Creo que tenemos que, los que queremos Chile mejor, ponernos a trabajar y tratar de, obviamente, castigar los hechos de vandalismo, que lo único que hacen es desacreditar los movimientos, pero yo creo que si tenemos conciencia y si apostamos por un buen Chile, yo creo que sin lugar a dudas hoy día están todos los ingredientes para hacer un Chile más justo, más igualitario y un mejor país como consecuencia. Alejandro Suba, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Con el resultado de la pregunta, lo cual los invitamos a participar hoy, y tiene que ver con materias de constitución, que hoy son el tema del día, ¿no? Frente al debate por una nueva constitución, ¿qué prefiere usted? ¿Redactar una nueva constitución? 72%, reformar la actual, 28%. La verdad que la mayoría hace sintonía con lo que anunció ayer el gobierno. Habrá nueva constitución. Se está discutiendo ya los procedimientos, las formas, para luego ir a los contenidos, pero esto parece y aquí los números lo refrendan, una idea que se comparte mayoritariamente. Y muchas encuestas dan ese número también, ¿eh? Por eso el gobierno
accedió a discutir ya no reformas, ya no parches, nueva constitución. Vamos al 24horas.cl. Nuestro portal de noticias tiene en su titular justamente acuerdo para rebajar tarifas de transporte público. El ministro de Hacienda, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que es oposición. Bueno, cuando yo le decía recién que se está haciendo mejor, mira la paradoja. ¿Estamos con una convulsión social importante? Sí. ¿Muchos estamos muy preocupados? Sí. ¿Se está haciendo mejor política en Chile que hace 3 semanas? Sí, por lejos. Se están llegando a acuerdos que no llegábamos hace mucho tiempo, por lo tanto, tenemos de qué tener ánimo, ¿no? Vamos con la temperatura en este momento. El termómetro indica que tenemos 20, 17, 16. Estaba buscándolo yo, 16 grados. Nublado. Para mañana, la metropolitana, de mañana y pasado, tendremos 28 con cielos despejados, 30 con cielo despejado. Coyhaique, región de Aysén, para mañana, cielo parcial, una máxima probable de 17 grados. La Serena, cielo, región de Coquimbo, cielo despejado, máxima probable de 20 grados. Música, maestro. Retrocedemos, aquí todos cantan. Retrocedemos en el... No todos cantan muy bien, pero todos lo intentan. Retrocedemos en el tiempo, el año 1990. Pink Floyd realizaba un concierto en vivo de su 11º álbum de estudio, The Wall. Nombre más que significativo para conmemorar la caída del muro de Berlín. Esta presentación tuvo una carga emotiva muy potente porque de alguna manera logró terminar definitivamente con la separación cultural de las dos Alemanias, que duró decenas de años. Desde el 63, si no me equivoco, se empezó a construir el muro en plena Guerra Fría, cuando no resistió más la tensión. Promovido por Roger Waters y con la participación de estrellas de la talla de Van Morrison, Scorpion, Cyndi Lauper, lograron apoyar a una entonces fundación creada para mitigar en parte el impacto de cualquier guerra o desastre natural sobre todo de Europa. En el cierre de vía pública, a 3 décadas de la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, recordamos The Wall de Pink Floyd. Muy buenas noches y gracias por venir.